Bueno, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy haciéndoles una pregunta difícil, como me gusta hacerle siempre a mis alumnos a estas horas de la madrugada. Plantéense lo siguiente: imagínense que ustedes ya son los politólogos famosísimos y encumbrados que sé que van a lograr hacer un día, y que los invitan a un foro internacional a dar una conferencia acerca de finanzas públicas. Y justamente el programa les pide que en los primeros 5 minutos de la conferencia, si acaso, ustedes expongan cuáles son las principales fortalezas y virtudes del sistema de finanzas públicas de México. O dicho de otra forma, a ustedes les están pidiendo que hablen de aquellos aspectos que son celebrables respecto al, a la estructura de las finanzas públicas de México y a la forma en la que nuestro país está organizado institucionalmente para ejecutar o ejercer más bien el gasto público. ¿Qué responderían ustedes, o más bien, qué expondrían ustedes en esos primeros minutos de su conferencia? Ciertamente está difícil la pregunta, ¿verdad? Sí, profe, está un poquito difícil. Pues a lo mejor lo primero a exponer sería algo como establecer la importancia de las finanzas públicas, ¿no? Pero ¿habría que guiarlo a un lugar específico o es en general? Pues en general, sencillamente es exponer, pues qué es aquello que podemos rescatar de la forma en que el gobierno federal eh, plantea las finanzas públicas, o plantea la forma de administrar o llevar o ejecutar todos los aspectos relacionados con las finanzas públicas. Mm, Podría ser tal vez como, a pesar de tener una baja recaudación fiscal, se puede completar el gasto. Sí, esa es una posibilidad. Podría ser con el presupuesto de egresos, donde viene como lo más, eh, pues lo relativo a las finanzas públicas pues en nuestro país. Eso no nos dice mucho, Felia. A ver, Jesús, otra vez. Sí, ya creo que ya me llegó la luz. A ver. Tal vez podría ser la elaboración de la ley fiscal año con año, la ley de ingresos, que permite una mayor como flexibilidad para determinar algunos problemas o puntos indispensables para orientar el gasto hacia allá. Pues la ley de ingresos no tiene que ver con el gasto. Bueno, personalmente, el día que me pregunten o que me pidan a mí abrir una conferencia resaltando los puntos fuertes del sistema de finanzas públicas de México, yo lo que diría es que tenemos, no la fortuna, sino más bien tenemos la posibilidad de encauzar el gasto público conforme a reglas claras de ejecución que se encuentran establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual por sí misma es un buen instrumento para controlar el gasto público en periodos de inestabilidad macroeconómica general. Y este sentido procíclico de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es una importante herramienta para evitar que choques externos de la economía impacten de manera negativa a las principales variables económicas de nuestro país. Sin embargo, todavía es necesario replantear la ley para hacerla flexible en términos de que en aquellos periodos donde no existen estos
procesos de inestabilidad macroeconómica, podamos adoptar una política contracíclica que nos permita detonar el crecimiento y el desarrollo. Otra fortaleza de las finanzas públicas en México es que tiene la flexibilidad suficiente para plantear año con año programas presupuestarios que atiendan problemáticas públicas que están siempre naturalmente en constante cambio. Es decir, plantea la posibilidad de crear nuevos programas, sí, pero también de evaluar la continuidad de los programas existentes con el fin de establecer si es prudente seguir usándolos como una medida para atender a los problemas públicos que existen en México desde el punto de vista de su efectividad y también para plantear si sigue siendo racional llevar a cabo determinados rubros de gasto. También podría plantear yo que el sistema de finanzas públicas de México está vinculado a un sistema de combate a la corrupción y fortalecimiento de la transparencia muy fuerte, justamente a través de un presupuesto basado en resultados que primero genera certidumbre respecto a la pertinencia de mantener el gasto público en los términos en los que se plantea cada año en el presupuesto de egresos de la Federación, y segundo, que obliga a las instituciones, principalmente a la Secretaría de Hacienda, a mantener ejercicios regulares de rendición de cuentas a través a través de la transparencia presupuestaria y que vincula también a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una fiscalización que nos permita detectar si los recursos están siendo aplicados y ejercidos conforme a la ley y si no están siendo utilizados en beneficio de algún servidor público. Y este sistema, que también es una gran fortaleza institucional, este Sistema Nacional Anticorrupción que está en ejecución en México desde mayo de 2016, si mal no recuerdo, dota también ya de facultades a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal de Justicia Administrativa para dar seguimiento y sancionar los casos de corrupción que estén ligados al mal uso de los recursos públicos, malos usos que son prevenidos y que son sancionables también desde el punto de vista constitucional, puesto que en el artículo 134 de la Carta Magna está establecida la obligación de hacer un buen uso de estos recursos. Entonces, esa sería mi larga respuesta a esta pregunta tan curiosa, eh, este, tan curiosa que pareciera tan tramposa. Pero bueno, ciertamente, pues, en el nivel o en el punto en el que estamos ahorita en este curso, esta pregunta implicaba más bien un ejercicio de imaginación, puesto que la lectura que nosotros hemos leído para hoy nos plantea un escenario, pues, desolador, y eso siendo amables con el término. Más bien yo creo que sería fácil enumerar cuáles son los riesgos y los defectos que tiene en general la forma en la que se llevan a cabo las finanzas públicas en México. Son, y yo diría que son numerosas, en parte como resultado justamente de la forma en la que funciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que la lectura no la menciona, pero nosotros recordamos nuestras primeras clases acerca de los instrumentos de la política neoliberal y ya podemos señalar que pues hemos tenido más bien que uno de los frenos que ha tenido la economía mexicana es preservar una administración de ingresos y egresos que es procíclica. Pero después, lo que sí nos permite apuntar tanto la evidencia histórica como el propio texto, pues justamente nuestra alta dependencia hacia los ingresos del petróleo. Pero en sus propias palabras, ustedes, ¿cuáles creen que son los principales retos o los principales problemas de las finanzas públicas en México? Ana, adelante. Pues yo creo más que nada que es pues la dependencia del petróleo. O sea, dependemos de eso y como dice la lectura, o sea, no solo, o sea, es un gasto que no es como tan seguro, que es súper volátil
y que lo usamos no solo para invertir, sino también para corregir deuda pública. Digo, no, corregir cuenta corriente, ¿no? Porque la recaudación tributaria no es suficiente. Entonces dependemos a tal grado del petróleo que, que de no tenerlo, o sea, ni siquiera la operación del gobierno podría seguir igual a causa de esta deficiencia recaudatoria. Y pues también es una industria en la que pues llevamos desde perder, ¿no? Nuestro petróleo no es el mejor del mundo, es una industria que, o sea, realmente va a tener su fin, ¿no? O sea, es finita y pues está viendo pronto el fin. Entonces, ese sería, según yo, como el mayor defecto. Muy bien planteado, Ana. Muchas gracias. Deneb, adelante. Mm, Totalmente como la recaudación tributaria, porque, bueno, o sea, había leído hace ya un tiempo un artículo sobre cómo la recaudación sigue siendo, o sea, las políticas que se hacen de recaudación sigue siendo hacia los mismos sectores o grupos poblacionales. Entonces, sí, que de alguna forma, o sea, finalmente las mismas personas son las que pagan impuestos. Entonces, a pesar de intentar hacer como políticas para expandir la recaudación hacia más sectores, tanto sectores más altos como, bueno, más bajos, que ahí se vuelve más complicado, sigue siendo como enfocado hacia el mismo estrato social. Ujú. ¿Y cuál sería ese estrato social? Se plantea que es como normalmente, o sea, la clase media trabajadora es como la que más paga impuestos. Ujú. A comparación de, por ejemplo, clase alta, a veces es un poco menor como la recaudación de impuestos. Ujú. Exactamente. No es que la forma en la que recaudemos impuestos esté intencionalmente hecha, o intencionalmente me atrevo a ponerlo a veces entre comillas, para que las personas de más altos ingresos paguen menos, sino que más bien a lo largo del tiempo se han supuesto incentivos para evitarles cobrarles más a cambio de que supuestamente generen empleos o sean artífices de la entrada de inversión extranjera o para facilitar justamente el desarrollo empresarial. Pero bueno, muchas veces también ha sido el resultado de argucias legales que le permitirían a toda la población pues hacer deducciones o acceder a condonaciones de impuestos, pues justamente haciendo uso de las distintas disposiciones que vienen, por ejemplo, en la ley del ISR, en la ley del IVA. Pero bueno, la población de a pie difícilmente tiene la capacidad para pagar abogados y contadores que puedan llevar a cabo estos procesos. Entonces, pues también por eso los privilegios fiscales han sido gozados más bien por las clases altas en México. Pues bueno, al menos uno de los grandes logros de esta administración es que ya no permitimos que se lleven a cabo condonaciones de impuestos. Y ya somos un poco más estrictos con la fiscalización de la contribución y también con la aplicación de las reglas de deducibilidad, sobre todo para personas morales. Muy bien, qué otra cosa podríamos mencionar respecto a los riesgos o deficiencias de las finanzas públicas en México? Venía algo sobre la fiscalización permanente. No recuerdo ahorita el nombre del término, pero se refería a que nosotros desarrollamos, bueno, año con año, leyes fiscales que sí permiten una mayor focalización hacia los problemas, como bien lo dijo, profe, pero que muchas veces generan, ¿cómo se llama? Incertidumbre en los agentes económicos y por lo tanto también juegan, ¿cómo se dice? No juegan el papel importante que deberían de jugar. Muy bien. En efecto, las misceláneas fiscales en ocasiones este, dan incertidumbre a los participantes del juego económico en México.
debido a que pues, se hacen cambios de un año para otro respecto a la forma en la que se recaudan impuestos y se recaudan otros tipos de ingresos. A pesar de que pues, la observación del autor es bienvenida, a mí me parece que sobre todo en tiempos de la 4T hemos sido muy prudentes con el planteamiento de las misceláneas fiscales y que a pesar de que sí hemos metido transformaciones de nuevo calado, de gran calado, como por ejemplo la desaparición de algunos fondos, más bien la desaparición del cobro de algunos derechos, que son lo que las personas tienen que pagar por poder hacer uso o poder explotar algún recurso que le pertenece originalmente a la nación, y el replanteamiento también de algunos fondos, pues no hemos transformado de manera radical las reglas para obtener ingresos y para recaudar impuestos. Más bien lo que se ha transformado, y eso sí de una manera muy profunda, han sido los mecanismos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas morales, sobre todo, y con base en la gran política de austeridad del gobierno federal, hemos procurado también reorientar o reestructurar programas de gasto para que puedan ser financiados con recursos provenientes tanto de las políticas de la austeridad como del cobro de derechos y aprovechamientos mucho más precisos y que puedan hacer también uso de este nuevo flujo de recursos recaudatorios que están dándose como resultado justamente de esas políticas, más bien de los nuevos instrumentos de control de la tributación. Pero una de las cosas que sí es necesario comentar es que pues, lo tradicional es que las misceláneas fiscales implican siempre cada año modificaciones a las estimaciones de ingresos que hace el gobierno, y estas estimaciones pues es necesario hacerlo debido a que lo exige la forma en la que nosotros planteamos el gasto público. No sé si han escuchado ustedes del presupuesto base cero. Esta técnica de presupuestación ha sido implementada con gran ahínco justamente desde la administración de Peña Nieto, y ya había sido implementada pues no esporádicamente, pero no siempre se implementaba. Bueno, de hecho, siempre existe una cierta inercia respecto a la forma en la que se lleva a cabo el presupuesto, pero se supone que debimos haber adoptado esta técnica de presupuestación desde la administración de Felipe Calderón, pero donde se ha aplicado con más fuerza, pues fue en la administración de Peña Nieto, como resultado del programa para un gobierno cercano y moderno, que fue pues justamente también un planteamiento con el cual se pretendía hacer uso de las finanzas públicas para fortalecer el desarrollo nacional. Pero bueno, lo característico del presupuesto base cero es que implica que la decisión de gastar en un año determinado no está relacionada con las decisiones de gasto que se pudieron haber tomado en anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año es borrón y cuenta nueva del gasto. Entonces se vuelven a plantear los programas presupuestarios, se vuelven a definir sus fuentes de financiamiento, y esta nueva definición de fuentes de financiamiento es lo que obliga a la Ley de Ingresos de la Federación y al resto de leyes que forman parte del paquete económico por parte de la miscelánea fiscal a replantear los instrumentos, técnicas y montos de la recaudación o de la percepción de ingresos por vía de productos, derechos y aprovechamientos. Después vamos a ver qué significa cada uno de estos conceptos, pero son ingresos no presupuestarios e ingresos no petroleros. Lo que corresponde a los impuestos, pues eso de alguna forma ya no es tan fácil de mover, justamente al menos en esta administración como parte de la sempiterna promesa de Andrés Manuel de no subir impuestos ni crear nuevos, pero antes, en administraciones pasadas, pues sí que había, sí que había modificación a los impuestos, se grababan nuevos productos con IVA, se hacían reconsideraciones respecto a las deducciones que se pueden hacer al ISR
por conceptos tan diversos como inversiones, ingresos adicionales, deducción de facturas, deducción de seguros, etcétera. Y bueno, pues también se hacían incrementos a tasas de otros impuestos, como el impuesto especial a producción y servicios, que entre 2016 y 2017, por ejemplo, incrementamos los impuestos al tabaco y creamos el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas. Y pues bueno, en general, lo que implica la miscelánea fiscal es siempre la posibilidad de hacer modificaciones a corto plazo a los rubros, a los distintos rubros de ingresos con los que cuenta el gobierno federal. Y eso, pues la lectura lo plantea como un defecto, pero no necesariamente es un defecto. En ocasiones, estas modificaciones pues son necesarias justamente para poder financiar proyectos de gasto público destinados al desarrollo. Es, por ejemplo, una buena noticia que hayamos incrementado nuestra eficiencia recaudatoria justamente para poder financiar los proyectos del bienestar, los macroproyectos, los proyectos prioritarios del bienestar, para no necesariamente tener que sufragarlos con deuda. Aunque bueno, también esta particularidad de querer cargarle todo a los ingresos ordinarios o a los ingresos recurrentes puede no ser la estrategia más inteligente para financiar de repente a algunos proyectos. Entonces, pues, habiendo establecido esto, pues vamos a analizar con un poco más de profundidad las categorías de análisis que nos propone la lectura, para ir cuestionando con mayor profundidad justamente estos defectos de las finanzas públicas. Entonces, lo primero con lo que nos enfrenta la lectura es el concepto del ingreso permanente, y también las dos formas en las que nosotros podemos como gobierno recibir ingresos. ¿Qué es primero el ingreso permanente? ¿Puedo decirlo? Adelante, Deneb. El ingreso permanente o recurrente son los impuestos. ¿Sí? ¿Solamente los impuestos? No, creo que eran otros dos, pero el que recuerdo eran los impuestos. Ok. Entonces, el ingreso permanente vamos a definirlo como los ingresos no petroleros, que engloban naturalmente a los impuestos, pero engloban también a los productos, derechos y aprovechamientos, que son, esos no son impuestos, son más bien contraprestaciones o pagos que se deben hacer por el uso de determinados bienes públicos. Pues justamente se consideran recurrentes porque en virtud de las leyes fiscales, la gente está obligada a pagarlos con cierta regularidad. Por ejemplo, los impuestos, pues sabemos que tenemos que presentar una declaración anual, y que ese acto tan engorroso pues es un acto obligatorio. Con respecto a los derechos, pues tenemos que pagar también tarifas de agua y electricidad, y las tenemos que hacer también con determinada regularidad. La luz sí se la pagamos al gobierno federal, pero servicios como el agua, el saneamiento, esos no necesariamente se los pagamos a ellos. Entonces se consideran recursos permanentes o recursos ordinarios, o recursos recurrentes, justamente porque son percibidos por el Estado en magnitudes regulares y con una periodicidad regular. ¿Qué serían entonces los recursos no permanentes o los ingresos también llamados ordinarios o no recurrentes, no ordinarios o no recurrentes? Creo que se refiere a la explotación de recursos naturales. Principalmente, ¿qué otra cosa se les ocurre?
Pues sí, es en general como concesiones que da el Estado, sobre todo como a recursos no renovables, ya que no sé, o sea, es incierto en el tiempo cuánto más se pueda como recaudar de esa manera de los. Precisamente, es los ingresos que se perciben por explotación de recursos no renovables, de los cuales el más importante es el petróleo. ¿Y por qué son no recurrentes? Bueno, porque pues depende de la cantidad y de los volúmenes de producción que sean generados o de los intercambios comerciales o de las transacciones que se realicen con esos recursos que finalmente son finitos y que también dependen de la posibilidad de valorizarlos en el mercado, es decir, de poderlos llevar y esperar que alguien nos los compre. O dicho de otra forma, que también existan acuerdos, convenios o contratos de explotación que puedan otorgar ingresos de manera recurrente al gobierno federal. Entonces, hecha esta distinción entre ingresos recurrentes o ingresos permanentes o también llamados ingresos ordinarios e ingresos no recurrentes, también considerados como extraordinarios o como no permanentes. ¿Para qué podemos utilizar cada uno de los dos? Es decir, ¿qué uso debemos dar a los ingresos recurrentes y qué uso deberíamos dar a los no recurrentes? El ingreso a los no recurrentes se debe dar hacia inversión, ya que, bueno, de hecho plantea que no es posible como, sobre todo con esto, seguir como programas sociales que requieran de una financiamiento, se podría decir. Bueno, sí, que no requieren de esa constante, ya que igual como está la volatilidad de estos recursos, no sé, ciertamente, bueno, más bien es incierto. Entonces, por lo tanto, este dinero se debería ir ¿Se debería ir a dónde? Creo que no terminaste la idea. inversión. Ok, inversión. En efecto, los ingresos no recurrentes deben de ser utilizados predominantemente para inversión, es decir, para proyectos de gasto que están acotados en el tiempo, es decir, que no requieren ser obligatoriamente hechos cada año en la misma magnitud, cuando menos, o en magnitudes crecientes, sino proyectos que pueden tener lugar a lo largo de uno o de varios años, pero que podemos prever que tengan un fin en específico. Y pueden ser naturalmente proyectos de inversión o pueden ser también útiles para el financiamiento de determinados programas sociales que tienen un alcance previsto, un alcance temporal finito. Es decir, el programa, el antiguo programa Prospera y hoy IMSS Bienestar probablemente no lo podríamos financiar con con ingresos provenientes de fuentes no recurrentes, pero pues de repente otros programas sociales, como por ejemplo dar tablets a los niños matriculados en educación primaria, pues eso probablemente sí podría ser un gasto que pudiéramos financiar con ingresos no recurrentes. Y bueno, pues todo depende de la temporalidad. ¿Y los ingresos recurrentes, para qué los deberíamos utilizar? Para la elaboración o el cumplimiento del gasto público. Eso es muy amplio. Porque finalmente también los proyectos de inversión y los programas sociales también son gasto público. Yo diría que para mantener a la administración pública, ¿no? Ya que también es recurrente, cada año necesitamos un nuevo presupuesto para sostener esta cosa, entonces ese dinero ya sabemos que siempre va a estar ahí y que va a ser más o menos constante. Exacto, principalmente para el Sí, financiamiento de gasto corriente. que le llama gastos de operación, ¿no? Gastos de operación, que implican el pago de insumos, de adquisiciones, de arrendamientos, de sueldos y salarios. Son gastos que no se puede
permitir dejar de hacer la administración pública, porque si no justamente se cae. Y en periodos de austeridad, como el que estamos viviendo ahorita, pues es el gasto que debe ser reducido con mayor ahínco, con mayor prioridad. Muy bien. Existe otro tipo de ingresos que también se consideran no recurrentes que no mencionaron y que son la deuda pública, o que es más bien o que son los créditos. Bueno, por deuda pública justamente nos estamos refiriendo a todos los créditos que pide, que solicita el gobierno federal. Y no es malo endeudarse, la cuestión es cómo y en qué momento nos endeudamos. También es un tema en el que vamos a profundizar un poco más adelante, pero acá la lectura también nos hace indicación de que la deuda tiene una función. ¿Qué tipo de gasto público debe financiar la deuda? Para proyectos de inversión en infraestructura. Exactamente. Proyectos de inversión de infraestructura, porque es un ingreso no recurrente. Entonces, fundamentalmente debe también ser invertido en proyectos que generen los flujos de efectivo necesarios para poder pagar el crédito solicitado. Eso en primera instancia. Segundo, no podemos depender de determinados créditos para financiar la operación recurrente del gobierno, debido a que la modificación en las tasas de interés podría hacer que la estructura del gobierno federal pudiera depender justamente de la posibilidad del gobierno para financiar para financiar esta deuda. Es decir, en momentos en los cuales fuera necesario hacer pagos de deuda muy altos como resultado de un incremento en las tasas de interés, pues el gobierno tendría que verse en la necesidad de paralizar determinadas operaciones o bien de generar recortes importantes al gasto público con el fin de meterse en políticas de austeridad que permitan pagar esa deuda, lo cual ya nos ha pasado en México. Nos pasó, por ejemplo, durante el sexenio de Miguel de la Madrid. La política de austeridad de aquella administración pues no fue solamente para estabilizar las finanzas públicas, sino fue también para obtener recursos que permitieran alcanzar los compromisos de las renegociaciones de deuda que también fueron planteadas a lo largo de esa administración. Y un poco también la idea de Andrés Manuel de tanta austeridad en la 4T, pues es obtener recursos que permitan pagar la deuda externa. Pues probablemente ustedes han estado familiarizadas y familiarizados con también este discurso chairo y soberanista de que la deuda externa es un yugo que nos aprieta y nos subordina a intereses de gobiernos extranjeros, principalmente de Estados Unidos. Bueno, pues algo de verdad hay eso, pero es de todas formas un dicho exagerado. Insisto, el financiamiento es una herramienta para contar con los recursos necesarios y hacer frente de repente a proyectos temporales y proyectos que generan los recursos necesarios para poder pagar de vuelta estos créditos. Naturalmente, endeudarse demasiado con instituciones privadas extranjeras en ocasiones ciertamente puede hacer que los proyectos de gasto de repente tengan objetivos ajustados a la necesidad de pagar estos créditos, pero no supone de inmediato un traslado de soberanía por parte de nuestro país a nuestros acreedores. Hay que entender algo con respecto a los créditos, es que siempre acabamos en una relación de subordinación si pedimos créditos de manera irresponsable, es decir, más allá de nuestra capacidad para pagarlos, incluso en el largo plazo. Y esto es importante señalarlo porque a un consumidor se le pueden dar créditos, digamos, hasta por 5 años para pagar un carro. Pero por lo general a los países, por la fortaleza económica del gobierno, por la solidez de sus finanzas públicas, por el tamaño del acreditado, se le pueden llegar a conceder créditos por 100 o hasta 200 años. Entonces, pues son obligaciones que justamente se pactan, no se pueden pactar en muchas ocasiones por periodos cortos de tiempo. Incluso los periodos, más bien los financiamientos que se hacen con cargo a la ley de ingresos de la federación y que son más cortos, pues incorporan plazos de entre 5 y 10 años como mínimo.
pero por lo general, cuando nosotros vamos a contratar un crédito en el exterior, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial, pues nos dan periodos de acreditación de aproximadamente 100 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo, pues hay que estarse ajustando a tasas de interés que por lo general son variables, es decir, que cada año, o incluso cada mes, pues se van modificando. Pero bueno, así es como deberíamos utilizar los distintos ingresos para financiar el gasto. ¿Cómo los utilizamos realmente? Bueno, pues los ingresos permanentes no son suficientes para cubrir los costos de operación de la Administración Pública Federal, por lo tanto tomamos los ingresos no recurrentes, especialmente los de Pemex, para cubrir los gastos y no se puede continuar con proyectos de inversión, como lo vimos en la lectura anterior. Exactamente. ¿Qué más anotarían ustedes? Ya hay 50 personas en este grupo, ¿cómo es que solo hablan 4? Podríamos decir también que la deuda pública no está totalmente focalizada en los proyectos de inversión. Si no está focalizada en proyectos de inversión, ¿en qué está focalizada entonces? Bueno, creo que también tenemos, bueno, en los gastos de operación hay este, hay un costo elevado en servicios personales. Sí. Entonces creo que podría irse por ahí en algunos aspectos de la inversión y agregarse a los gastos operacionales. Bueno, para no hacer el cuento largo, lo que hacemos realmente es que debido a que hemos tenido una deficiencia estructural para recaudar impuestos de muy largo tiempo, los ingresos recurrentes no alcanzan, como bien mencionaba Jesús, para financiar el gasto corriente de la administración pública, principalmente. Por lo cual se solicita o se ha solicitado en muchas ocasiones créditos para poder financiar este gasto corriente, lo cual pues ya señalamos, nos sujeta a una condición de vulnerabilidad considerable. Debido a que pues de repente la operación del gobierno pues tiene también que ajustarse a los compromisos financieros que implica pagar esos créditos. La cosa terrible también es pues justamente que se utilizan otro tipo de ingresos no recurrentes, sobre todo los provenientes del petróleo para para financiar también gasto corriente, gasto de operación, y eso en ocasiones también supone que existe menos dinero disponible para poder financiar proyectos de inversión o proyectos o programas sociales transitorios. Y esta deficiencia pues también ha generado que en periodos en los cuales la cotización del petróleo, por ejemplo, es más baja, sea más difícil llevar a cabo proyectos a favor del desarrollo. Esta dependencia del petróleo, pues habíamos ya comentado bueno, habíamos visto en la lectura pasada y habíamos comentado en otras ocasiones, llega al orden de aproximadamente el 36% de los ingresos fiscales. Probablemente menos en algunos años, un poco más en otros, pero digamos en promedio todavía entre 3 y 4 pesos de cada 10 que recauda el gobierno siguen saliendo del petróleo. Hemos tenido momentos en los cuales este número es más grande, en los años 70, por ejemplo, con algún petrolero de que hubo en las administraciones de Echeverría y de José López Portillo, pues, aproximadamente 7 de cada 10 pesos venían del petróleo. Pero como hemos podido contemplar, pues no existe todavía un horizonte en el cual nosotros dejemos de concebir al petróleo como
principal fuente de ingresos y como el principal recurso de exportación del país, lo pongo entre comillas, porque nuestra economía está demasiado diversificada como para pretender que con el petróleo logramos sostener nuestra balanza comercial. No, pero pues al menos sí con el petróleo estamos intentando hacer que se sostenga todo el gasto público del país. Entonces, la gran tragedia de la forma en la que nosotros gastamos es que utilizamos una gran proporción de los ingresos no recurrentes para financiar gasto recurrente, y esto nos pone en problemas que nos obligan a contratar más deuda, o bien que justifican la aplicación de programas de austeridad tan terribles como los que estamos viviendo actualmente en la 4T. Muchos comentaristas económicos e incluso dentro del gobierno federal hemos denominado a esta política de austeridad republicana como un austericidio, que es matar al país con austeridad. Pero bueno, la lectura habla también de dos principios básicos de las finanzas públicas. Y en el primero, sugiere que los gastos de operación que acaecen de manera repetida en el tiempo deben financiarse con ingresos recurrentes, justamente lo que habíamos comentado. Y el segundo principio sugiere que los ingresos no recurrentes provenientes de los recursos no renovables deben invertirse. Y este argumento sugiere que primero, el beneficio de la explotación de esos recursos debe distribuirse entre las generaciones. En otras palabras, los proyectos de infraestructura que se financian con este tipo de gasto tienen que tener un horizonte también de largo plazo. Podríamos también decir que los ingresos recurrentes se utilizan para financiar proyectos de gasto, o más bien obligaciones de gasto de corto plazo, y los ingresos no recurrentes, a pesar de estar sujetos a una temporalidad limitada en la mayoría de las ocasiones, deben también deben también tener la posibilidad de financiar proyectos de largo alcance o de una temporalidad de largo plazo, lo cual a su vez también es congruente con los plazos que se nos dan, por ejemplo, para pagar los créditos. Si nosotros estamos solicitando un crédito a 50 años para poder financiar un proyecto en específico, supongamos la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Si hubiéramos pedido un crédito para construirlo, pues entonces tendríamos que asegurarnos de que el aeropuerto funcione durante los 50 años que nos va a tomar pagar el crédito, para generar al menos una parte de los ingresos necesarios para poder pagar el crédito. Y bueno, derivado de estas particularidades del gasto, y me refiero particularmente a que existe una parte del gasto público que puede ser financiada con recursos que no necesitamos pedir a terceros, y otro tipo de gastos que tienen que ser o que pueden ser financiados con deuda, entramos a otra categoría de análisis, que es el balance primario. ¿Qué es el balance primario? Era la, Ana, por favor, Ana. Ana primero y luego Dalia. la diferencia entre los ingresos y el gasto, según yo. ¿Así nada más? Creo que sí. No, son los ingresos totales del sector público, comparados con el gasto neto de toda la administración, creo. ¿Qué es el gasto neto? Pues no sé, así de repente me suena que es como el todo, ¿no? Todo lo que usamos para el gasto público. No, les está faltando ahí una cosa muy, muy importante. ¿Alguien más? Es la postura fiscal, sin incluir el costo financiero de la deuda pública y, por ejemplo, los pasivos garantizados por el gobierno fiscal. Exacto, Jimena, exacto. Es una buena forma de decirlo, es decir, la posición financiera del gobierno sin incluir las obligaciones, las obligaciones sobre pasivos. Con posición financiera, pues nos referimos al saldo que existe entre los ingresos y los egresos. Es decir, la diferencia que existe entre lo que generó el gobierno y lo que gastó, sin incluir, porque esto implica un gasto adicional, el pago de obligaciones financieras, es decir, el pago de créditos
y el pago de pasivos garantizados, como pueden ser, por ejemplo, los bonos y títulos de deuda del gobierno, que finalmente son otra fuente de financiamiento también, pero son otra fuente que genera obligaciones con aquellos que deciden invertir en títulos como los CETES, los bonos de desarrollo, los bonos de energía, etcétera. Entonces, el balance primario, pues justamente se refiere a los ingresos y gastos que se hacen antes de pagar deuda, fundamentalmente. ¿Y por qué es importante este balance primario? Porque Porque se, un balance, ¿sí puedo hablar? Sí, bien, adelante. Porque un balance primario positivo permite sufragar el servicio de la deuda, mientras que si es negativo, pues se requiere de mayor endeudamiento para cubrir con las obligaciones. Sí, esa es una de las razones. Entre más superavitario sea el balance primario, más posibilidades existen de pagar a tiempo las obligaciones contraídas. Entonces, por un lado, la importancia del balance primario estriba en que nos da la capacidad del gobierno para poder cumplir con obligaciones financieras. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve el balance primario? Para conocer el nivel de flexibilidad fiscal de una administración, sin considerar, por ejemplo, los gastos derivados del pago de la deuda que se originaron en años anteriores. Exactamente, pero ¿qué deberíamos entender por flexibilidad fiscal? ¿Ninguna idea? ¿Qué es? Ay, pasa. Adelante, Jimena. No es esta. Ah, ¿de NEP? Ajá, sí, adelante. Ah, perdón. De NEP, adelante. Sobre la habilidad, o sea, que sea posible como pagar la deuda, no estar en... Pues por flexibilidad podríamos decir, sí, naturalmente la capacidad para pagar deuda, pero también para financiar aquellos proyectos que se consideran recurrentes dentro de la administración pública y en general para hacer frente a las previsiones de gasto que se tienen conforme a los programas pues ya indicados en el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, pues, implica la posibilidad de balancear nuestras obligaciones financieras con nuestros proyectos de política pública. Cuanto mayor sea el saldo de los ingresos por sobre los egresos, evidentemente mayor flexibilidad tenemos y estamos en problemas si tenemos un déficit primario, es decir, que los egresos superan al volumen de ingresos. ¿Qué tipo de decisiones creen ustedes que tendría que tomar el gobierno para poder incurrir en un déficit primario? Profe, bueno, no sé si sea esto, pero bueno, según yo, el balance primario, según la lectura, decía que mide el excedente o faltante de recursos financieros en términos monetarios. Y no sé si tenga que ver con, venía una gráfica que está como, la mitad está como para arriba y la otra mitad está para abajo. Y me parece que hablaba sobre como los excedentes del petróleo y era justo como relacionado con las reglas que habíamos visto como anteriores. La grafiquita que estaba como para arriba decía que pues los excedentes del petróleo se habían usado pues para lo que se deberían de usar, para la obra, para el gasto público, la obra pública, y la que estaba hacia abajo era porque se estaba utilizando pues de forma negativa. Exactamente, en unos momentos más vamos a revisar esas gráficas, pero lo que apunta Felia pues es muy, muy importante. De repente, bueno, más bien justamente el balance primario pues nos habla del excedente o la falta de recursos, el excedente es el superávit, la falta es el déficit. Jimena, ¿quieres contribuir con algo más? No, eso de hecho iba a decir Ok, lo que acaba de decir usted. muy bien. Está sonando un teléfono por acá.
lamento la interrupción y démosle unos momentos a que se silencie. Como es una línea fija, no puedo sencillamente pararme y quitarle el sonido porque no se quita menos que lo conteste. Y como la llamada no es para mí, pues no tiene caso que lo haga. Bueno, pues sí, justamente el gobierno podría tener un déficit primario si estuviera comprometido a llevar a cabo gastos en proyectos que se consideran parte de una política contracíclica. Es decir, podría permitirse hacer una expansión del gasto público para poder financiar proyectos en el muy corto plazo para infraestructura de largo plazo. O sea, podría ser una posibilidad. Y eso sí lo hace a través del gasto público. Otra forma también de fomentar una política contracíclica, pues es operando política monetaria y operando bonos de deuda. Entonces, si ocurre un déficit, pues ese déficit se tiene que financiar con la contratación de deuda precisamente. ¿Qué pasó, Deneb? No, sobre lo que estaba diciendo ahorita sobre el aplicar una política contracíclica. De hecho, lo demarca que se hizo en el 2018, ¿no? Cuando se aplicó como la política contracíclica, lo cual provocó más gasto público y, bueno, la tardía como recuperación de esa parte. En el 2009, en realidad, como resultado, o más bien para enfrentar la crisis de ese año generada por pues bueno, los famosísimos bonos subprime en la industria, de los bienes raíces. Pero sí, para un ejemplo de una situación que requeriría atrevernos o permitirnos un déficit en balance primario, perdón, pues es justamente la necesidad de implementar políticas de corte contracíclico. Que bueno, el freno que pone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que cuando es necesario hacer eso, hay que, para que pueda ser autorizado esa expansión de gasto, pues es necesario comprometerse a reducir el déficit en un periodo de cuando menos mediano plazo, y mediano plazo pues estamos hablando de entre 5 y 10 años. Pero lo que nos interesaría, lo que nos interesa siempre es lograr superávits en balance primario, y esto pues es un poco más difícil. Se puede hacer una estimación de los ingresos cuando se presenta el paquete fiscal, pero esta estimación de los ingresos siempre está en función del gasto. Es decir, es posible, o más bien la Ley Federal de Presupuesto da la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda haga primero la estimación de los gastos y después haga la estimación de los ingresos. Por lo general, siempre un buen presupuesto parte de tener conocimiento principalmente de cuánto podemos ingresar para después ahí poder planear cuánto se va a gastar. Y eso, más bien ese enfoque es más particular de la 4T que de las administraciones anteriores. ¿Por qué? Porque en administraciones anteriores teníamos la posibilidad de expander siempre de repente algunos ingresos recurrentes, como el IEPS de las gasolinas, y controlar a través de ese impuesto el precio de las mismas. O la otra, porque pues también no era complicado, al menos a nivel institucional, o al menos a nivel de posibilidad política, la contratación de más deuda. Entonces, pues todavía era más difícil en esos momentos generar superávits. Y actualmente llevamos 2 años, bueno, llevamos año y medio en realidad, dándonos cuenta de que la nueva política tributaria de la administración pública ha logrado generar ingresos que incluso superan las estimaciones hechas en la Ley de Ingresos de la Federación. En algunos rubros, por supuesto, no hemos logrado ingresar todavía más de lo que hemos estimado, pero sí hemos logrado disminuir la brecha entre el ingreso previsto y el ingreso obtenido, lo cual pues es fundamentalmente una buena noticia, que supondría también la posibilidad de aspirar a un superávit en el balance primario. Otra forma de ver el balance primario
en la administración pública actual es justamente ver que la política de austeridad y este compromiso que ha hecho el presidente de no contratar créditos prácticamente está obligando al gobierno a trabajar con puro balance primario. Digo prácticamente como un objetivo, porque en realidad pues seguimos recibiendo recursos por parte de créditos contratados anteriormente y seguimos pagando el servicio de esa deuda, es decir, seguimos pagando intereses por esos compromisos. Es imposible que bajo esas condiciones nosotros llegáramos a operar enteramente sin deuda, pero cuando menos es posible no endeudarnos más. Bueno, vamos a hacer una revisión rápida de datos y vamos a revisar las gráficas que vienen en la lectura. ¿Hasta este punto existe alguna duda? No, profesor. Muy bien. En lo que yo hago una revisión rápida de las gráficas que Profesor. vamos... ¿Cómo? Perdón, yo sí tenía una duda desde hace Adelante. rato. En los gastos de operación también podría entrar, por ejemplo, las empresas mini pymes. No, no. ¿Por qué crees tú que sí podrían entrar? Porque según yo era como el gasto que estaban fuera como del gobierno. Ay, ¿cómo se dice? Espérame, déjame, si no me voy a hacer más bolas. Sí, era como el dinero desembolsado por una empresa u organización para pues el mismo desarrollo de sus actividades. Entonces yo pensé que podrían entrar como las empresas mini pymes. Pues no forman parte de los ingresos recurrentes, perdón, no forman parte del gasto de operación del gobierno justamente porque no pertenecen al gobierno. Ujú. Más bien se les puede ayudar a financiarse mediante programas de política pública. El gobierno federal cuenta con esos programas. Está, por ejemplo, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Está todavía el Fondo Nacional Emprendedor, que ya lo desaparecimos, pero hay compromisos que hay que todavía que pagar. Están las tandas para el bienestar, están los créditos de la banca de desarrollo. Es decir, sí pueden existir rubros de gasto encaminados a apoyar financieramente a las MIPIMES, pero esas no forman parte del gasto corriente. Gasto corriente es el gasto que tiene que hacer el gobierno para sostener su propia operación. Bueno, también el gasto de operación. Y la operación del Estado requiere pagar nóminas, hacer contrataciones, hacer licitaciones, hacerse de servicios que puedan ser prestados por terceros de la esfera privada de manera regular. Entonces, más bien, sí se puede destinar una cantidad de dinero determinada a establecer cadenas de proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, también es uno de los grandes objetivos de la administración, poder hacer que la mayoría de nuestros insumos cotidianos provengan de MIPIMES. Pero esto no significa que financiemos el gasto de operación de las MIPIMES. Okay. Cuando habláramos de ese tipo de gasto, pues sería también de pagar la nómina, los impuestos, los gastos de operación de esas empresas, y eso ya lo pueden hacer ellas conforme a la cantidad de ingresos que generen por sí mismas. Ok, ya, perfecto, profe. Muy bien. Gracias. Bueno, pues les voy a dar un receso de 5 minutos en lo que preparo las gráficas que voy a presentarles, o más bien en lo que las identifico, y nos vemos por acá a las 8:35. Sí, profe, gracias.
Bueno. Entonces, pues eso es lo que nos indica esta gráfica del déficit en principio. Es la cantidad de gasto público que fue utilizada para proyectos, perdón, la cantidad de ingresos provenientes del petróleo que fueron utilizados para invertir cosas que no tienen nada que ver con los proyectos de infraestructura, es decir, que no tienen nada que ver con el objetivo del gasto de ingresos no recurrentes. La gráfica 4 nos indica históricamente de dónde vienen los distintos ingresos del gobierno y de dónde y para qué los utilizamos. Notemos que si lo comparamos por fuentes, la mayor parte de los ingresos del gobierno siempre han provenido de los impuestos, pero los mejores años para la recaudación de impuestos parecen ser aquellos de los, parecen estar dentro del primer trienio de la administración de Vicente Fox, y parece ser que también superamos esta marca de recaudación durante el segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto. Pero si analizamos la proporción de ingresos que provienen de los impuestos, pues más o menos ha sido estable a lo largo de los últimos 30 años. Lo que no ha sido tan estable son los ingresos provenientes por derechos, que es el pago por la utilización de los ingresos, de los servicios públicos, en los cuales pues está incluido el agua, la energía eléctrica, puede ser también el pago de algunos otros servicios no tan obvios que presta el gobierno, como la expedición, por ejemplo, de cédulas profesionales, la expedición de permisos y licencias para conducir, aunque esos ingresos pues, no van para el gobierno federal, sino para los gobiernos locales. Pero bueno, esos no han sido tan estables. Han adquirido más bien una relevancia pronunciada a partir de la administración de Felipe Calderón, pero antes de eso no eran tan importantes. Otra fuente de ingresos que también resalta, pues son los ingresos petroleros, que es el área gris que se encuentra ahí marcada encima del área de los derechos. Vean que no solía ser una fuente de ingresos tan grande durante los primeros 10 años de este ejercicio comparativo, pero a partir de la administración de Vicente Fox adquieren mayor relevancia y comienzan a reducirse otra vez durante el sexenio de Peña Nieto. Parte de esto es que el boom de la explotación de Cantarell ocurrió justamente durante la administración de Vicente Fox, y es cuando obtuvimos nuestros mayores niveles de producción petrolera y también cuando obtuvimos los precios más altos de petróleo en los mercados internacionales. Los demás pues son igual de alguna forma estables en el tiempo, sobre todo los aprovechamientos, que también son, es dinero que se paga más bien por el uso de algunos recursos naturales o más bien por rubros muy específicos, como puede ser, por ejemplo, también el pago de multas, es decir, son ingresos accesorios. Vamos a verlos con más detalle más adelante también, por supuesto. Y uno que sí ha adquirido mayor relevancia, sobre todo a finales de la administración de Felipe Calderón y de ahí para el Real, es la zona roja que habla del financiamiento del balance público, que habla más bien del costo de la deuda, es decir, mayor endeudamiento. Alan, adelante. Profesor, bueno, se escucha raro, o si solo soy yo el que le escucha raro. No sé, ¿alguien más tiene problemas con el audio? Sí, se escucha como lejos. Está lejos. Ok. Está raro. Déjenme ver qué puedo hacer con el microfonito. ¿Me escuchan mejor? No. Bueno, de todas formas, el audio se corrige en la grabación, pero no puedo perder tanto tiempo con los ajustes al micrófono. Mientras lo voy resolviendo, sigo explicando las gráficas.
pues, entre tanto, les sugiero que las partes ahorita que no escuchen bien, después las consulten en la grabación. A ver, permítanme un segundo. ¿Ahí escuchan mejor? Profe. ¿Todavía no? Ya, profe. Ahí. Ya. Ok, pues acabo de conectar manos libres y creo que eso es lo que ha hecho la diferencia. Bueno, continúo. ¿En qué gasta el gobierno? Pues veamos, la parte más amplia del rubro de gasto está vinculada a los servicios personales. ¿Qué quiere decir esto? A la contratación de profesionales para la realización de actividades muy específicas, lo que se conoce como ramo 3000 en el gobierno, que son los trabajadores eventuales o los trabajadores por contrato temporal, pero también están metidos ahí, pues también el pago de nóminas de sueldos y salarios. Otros gastos de operación, pues se refiere justamente a contrataciones de servicios, de adquisiciones, arrendamientos. Y también ha crecido ese rubro de gasto a partir de la administración de Felipe Calderón. Y bueno, el gasto en servicios personales se ha mantenido estable a lo largo de, sobre todo, a partir más bien de la administración de Ernesto Zedillo. Esto puede que tenga tal vez que ver con el crecimiento de la administración pública durante ese tiempo, es decir, una mayor contratación de personal. Se ha mantenido estable, pues. Están también, hay un ligero crecimiento en el gasto en subsidios y transferencias, que es gasto que tiene por lo general usos sociales o más bien propósitos de financiamiento a programas sociales, también para reducir los costos de algunos servicios que genera el gobierno, pero puede ser, esto es una hipótesis que me lanzo a aventurar por el momento, que tenga que ver también con que, sobre todo entre el año 2000 y el año 2009, hubo un gran apoyo al precio de las gasolinas por parte de el incremento de subsidios, más bien durante ese tiempo el impuesto especial de productos y servicios que se cobraba a gasolinas tenía una cuota negativa. Esto quiere decir que funcionaba más bien como un subsidio. Puede ser que el crecimiento, que en parte ese crecimiento haya sido explicado por esa, que el crecimiento de los subsidios haya sido explicado por esa decisión de política, y también por la expansión de algunas políticas sociales, como el programa Oportunidades Después Prospera. Vean, acá hacia hasta abajo hay en un azul un poco más oscuro una categoría que se llama ADEFAS. Esos son adeudos financieros de ejercicios anteriores, es decir, es el gasto, más bien, supongamos que el gobierno contrata un crédito en 2012 y se compromete a pagar intereses cada año. Pues puede ser que para el año 2014 no haya tenido ingresos suficientes como para poder pagar los intereses de ese crédito que contrató en 2012. Entonces en 2013 le dice a la autoridad que le dio el crédito, pues dame chance y te pago el siguiente año. Entonces ese gasto que no hizo en 2014 lo va a tener que hacer en 2015 y finalmente cubre los intereses de 2015 con los de 2014, pero ese gasto ya se convirtió en un adeudo financiero de un ejercicio anterior, es decir, ya está contabilizado dentro de las ADEFAS. Y las ADEFAS han sido también más o menos estables, pero han adquirido mayor relevancia a partir de la administración de Felipe Calderón. No es coincidencia que haya ocurrido a partir de 2009, es también parte de que la crisis financiera de ese año encareció los créditos y supuso también una reducción importante en los ingresos ordinarios del gobierno, lo que supuso subsanar el gasto público con créditos. Entonces, pues de repente también en tiempos de crisis es difícil hacer ese pago de créditos. Y el costo financiero de la deuda, que se refiere más bien a los pagos ordinarios por concepto de intereses y de pasivos garantizados, más bien se ha estado reduciendo como proporción del Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo.
lo cual es congruente con el comportamiento que habíamos visto en la gráfica 1. Esta fue la gráfica, ¿qué? La gráfica 4. Seguimos a la 5. La 5 nos dice la cantidad de deuda que es utilizada para financiar el balance público o la cantidad de recursos que aparte del balance primario es... se le trabó todo el micro, profe, no se le entendió nada. ¿Se volvió a trabar? Es que ahorita se me está indicando aquí que mi internet está como inestable. Bueno, decía, la gráfica 5 es la cantidad de recursos del balance público, es decir, la cantidad de dinero, la cantidad de gasto que proviene, bueno, es decir, la cantidad de ingresos para financiar gasto que proviene de la contratación de deuda. O en otras palabras, el endeudamiento neto de la administración pública. Y podemos apreciar que los mayores niveles de endeudamiento también se registran como consecuencia de la crisis, o más bien se registran después de la crisis de 2009. La gráfica 6 habla de la composición de los ingresos petroleros del sector público. La parte anaranjada nos habla de los puros ingresos generados por Pemex, es decir, lo que cobra ordinariamente por vender barriles de petróleo, por vender gasolina, por distribuir otro tipo de hidrocarburos, por vendérselos, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad para que haga energía eléctrica. Los derechos de los hidrocarburos es el dinero que se paga por la utilización o por la explotación del petróleo. Es, por ejemplo, el dinero que se tiene que pagar por la adquisición de servicios de exploración y explotación que se hacen a Pemex. Es como si Pemex se pagara a sí mismo en cierto sentido. Pero sobre todo también tiene que ver con la con los pagos al uso de infraestructura de Pemex por parte de actores privados. Y también por las propias cotizaciones de los barriles de petróleo. No estoy tan seguro de cómo funcionan estos derechos a los hidrocarburos, pero sí estoy seguro de que parte de esos ingresos provienen de estos rubros que les acabo de mencionar. Y bueno, los aprovechamientos sobre rendimientos excedentes pues son una especie de compensación que cobra Pemex en el mercado financiero por una mayor venta de petróleo. Ya no ha habido estos aprovechamientos después de 2007, pero sí la proporción de derechos a los hidrocarburos que se han estado cobrando ha tomado mayor relevancia con respecto a la venta de barriles de petróleo, la mera venta de barriles de petróleo. La gráfica 7 nos dice la proporción de dinero que utiliza el gasto público, que utiliza el gobierno para financiar los diversos proyectos de gasto público y para financiar también sus obligaciones constitucionales en términos de gasto. El gasto programable, que está en la zona dorada, pues se refiere a la sufragación de programas profe, yo no lo he escuchado bien en el último minuto. Ha estado todo cortado. Ay, problema de mi internet ahora. Pero bueno, no se preocupen, si existen momentos en los que no se escucha bien, pues yo les sugiero consultar la grabación que va a estar en YouTube al rato. Para cubrir esas cuestiones, porque me he dado cuenta de que en la grabación no ocurren estos cortes. Bueno, les decía, el gasto programable se refiere a todo el gasto que es ejercido a través de programas presupuestarios, es decir, para el financiamiento de programas de política pública, F por el internet, pues sí, programas específicos de política pública. El gasto no programable tiene que ver con obligaciones de gasto, como puede ser el pago de la deuda, o como pueden ser las transferencias a los estados y a municipios. Y bueno, el déficit nos viene marcado acá por la línea roja. No se refiere al déficit entre el gasto programable y no programable, sino al déficit en general del sector público.
La gráfica 9 nos indica los rubros en los cuales se divide el gasto programable. La mayor parte de los recursos del gasto programable siempre ha estado en servicios personales. Ahí nos indica más bien cómo se ha comportado en distintos años, pero durante la administración de Enrique Peña Nieto crecieron también los gastos de operación del gobierno, lo que supondría que tal vez la administración pública fue más grande, pero pues también nos puede esto sugerir el incremento de gasto por parte de contrataciones, de adquisiciones, es decir, podríamos suponer que estos dos incrementos están relacionados con temas como la estafa maestra. Podríamos. Bueno, subsidios y transferencias fueron muy importantes en la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, ya después ya no tanto. Inversión física, las grandes obras de infraestructura planteadas a lo largo de este periodo de estudio, al menos con estos cortes que ha hecho, probablemente se llevaron a cabo también en el año 2014. Gráfica 11, lo que comentaba Jesús al principio, que los impuestos no alcanzan para sufragar los gastos recurrentes del gobierno desde la administración pública, es decir, cuesta más pagar sueldos y salarios, hacer contrataciones y adquisiciones que lo que obtenemos, de impuestos, y esto ha sido recurrente, sobre todo a partir de la administración de Ernesto Zedillo, y ha sido más pronunciada en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Puede deberse también esto a periodos de crisis económica, los que están al menos el comportamiento de la variable entre 2009 y 2014, y entre 2000, más bien en el sexenio de Fox y principios del sexenio de Felipe Calderón, puede deberse más bien al ineficiencia recaudatoria, mala fiscalización de los ingresos o un exceso en el otorgamiento de facilidades para pagar impuestos. Naturalmente, lo que no puede subsanarse a través del pago de impuestos tiene que subsanarse con contratación de deuda. Esto es el gasto no programable del sector público, es decir, el que no se otorga a través de programas presupuestarios, y tenemos participaciones, el dinero que se le da a entidades federativas y municipios fue el rubro más grande en los primeros 10 años de análisis, actualmente ya no. Al revés, el costo financiero fue el rubro más grande del gasto no programable, es decir, a medida que ha pasado el tiempo gastamos menos en contratación de créditos y eso, y las participaciones, que es el gasto que destinamos a estados y municipios, ha venido creciendo a lo largo del periodo, pero también, sobre todo a partir de la administración de Vicente Fox, parece que se ha mantenido estable. Y por último, el gasto federalizado, que es ahora sí ver el gasto que se le da a los estados y municipios, pero a detalle. La mayor parte de este gasto ha sido entregado a los municipios a través de las participaciones, que es ramo 28. Las participaciones son la base del pacto fiscal, es decir, los municipios nos hacen el favor al gobierno federal de cobrar impuestos y nosotros les devolvemos parte de estos impuestos. Otra parte del pacto fiscal es el ramo 33, que es el dinero que se le da a los estados para que financien sus operaciones y programas. Los estados también están en la posibilidad de cobrar sus propios impuestos para financiar aquellos proyectos que necesiten, pero pues bueno, una parte importante de sus ingresos siempre provienen del gobierno federal. Ya, pues los otros convenios de descentralización, subsidios, pues son otras aportaciones que se les otorgan también y que son un poquito menos importantes y que tal vez luego hablemos de ellas. Pues bueno, hasta aquí la composición de las finanzas públicas. Se nos ha acabado el tiempo, pero pues aquel que quiera plantear alguna pregunta y quedarse algunos minutos o segundos, es bienvenido a hacerlo. Los que no, pues pueden ya retirarse en este momento. Bueno, ¿alguna duda por los que se quedan? Yo tengo una duda, profe. De hecho, se la había escrito en el chat, pero creo que no lo checó. Hemos hablado sobre ingresos petroleros e ingresos extraordinarios. Estas cuestiones de las remesas, ¿en dónde quedarían? ¿Y para qué se ocupan? Las remesas son ingresos no recurrentes.
Pero bueno, más bien los ingresos recurrentes que provienen de las remesas no entran directamente a servicios públicos, sino que más bien entran como resultado de los balances, más bien de los impuestos que pagan las instituciones financieras que se encargan de hacer dichas transferencias. A ver, las remesas son recursos monetarios que personas que viven fuera del país transfieren o hacen llegar a sus familias, pero de entrada estas remesas no tendrían por qué estar sujetas a impuestos. Sí se les cobra naturalmente a algún tipo de comisiones, pero desconozco exactamente cuál es el volumen o el monto de estas comisiones. Entonces, pues no forman parte de las remesas de los ingresos del gobierno. A pesar de que para las familias pueden ser un ingreso tanto recurrente como no recurrente, pero no pueden ser contabilizadas como ingresos del gobierno. Ok, profe, gracias. Okay. ¿Alguna Bueno, otra yo duda? me retiro entonces. Gracias, profe. Adelante. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues esta clase sí la pude grabar prácticamente completa y ya les estaré avisando por medio del SEA acerca de la fecha y el horario para la sesión extra en la que vamos a analizar el proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, pues muchas gracias por hoy. Nos vemos el próximo Sí, día. profe. Gracias, profe. La verdad sí estuvo muy difícil entender los últimos 10 minutos, pero pues lo vemos en YouTube. Profe, Sí, profe. sí, afortunadamente contamos con esa Hola, ventaja. ¿me escucha, profe? Sí. Ah, es que quería comentarle una cosita ahorita, Ajá. que he tenido problemas con la página de Acatlán. Y ayer que lo del cuestionario, me di cuenta que me ha marcado solamente asistencia en 12 clases. Todas las demás las tengo con falta, a pesar de que sí me he metido. Y no sé si sea cuestión como de mi celular, porque es iPhone y he tenido varios problemas con esa página porque mi celular es iPhone. Entonces, no sé cómo habría como forma de comprobarle. O Caray. Pues déjame revisar cuáles son las clases y ver si tengo yo alguna forma de comprobarlo mediante grabaciones, o puedo idear alguna otra forma de verificarlo. Y pues mientras, lo que yo te sugeriría es que registraras tu asistencia ok, en una... Perdón, bueno, lo que yo te sugeriría es que ¿tiene un intentaras papelito o registrar tu algo así? asistencia mediante una computadora. ¿Cómo? Sí, es que de hecho yo casi no prendo mi cámara, profe, porque mi laptop es muy viejita y no sirve. Y casi siempre tengo muy mal internet. Entonces, si prendo mi cámara, se empeora y agarra como mi celular. Por eso trato de estar conectada a mi celular. Entonces, pues yo me meto normalmente aquí y me voy a la página, pongo la asistencia y ya. Y le digo que ayer me metí a ver y pues, de repente veo que tengo un montón de faltas, o bueno, que están como en signo de pregunta. Entonces sí me asusté un poco porque pues sí he estado viniendo, sí he estado aquí, sí he estado entregando los cuestionarios. Entonces, pues quiere los screenshots de qué fechas son. Si los tienes, sí. Sí, sería más fácil, porque como no todas las clases las he podido grabar, no tengo forma de meterme a ver si has aparecido en esas clases. Entonces, Ok. si tienes tus screenshots, pues sí, mándamelos, pues trata No tengo nada más los screenshots de o sea, de la página del SEA. Ah, ya.
Pues bueno, igual mándamelos y déjame ver qué puedo hacer con ellos. Hola, hola. Sí, digo que me los mandes y para que pueda ver yo qué Perdón. puedo hacer con ellos. Ok, perfecto. ¿Se los mando a su correo? Sí, por favor. Perfecto. Muchas gracias, profesor. No hay de qué. Espero que sí se pueda hacer algo o hay alguna manera de comprobarlo. Pues ahí veo qué tanto Hasta me sirve luego. la Que tenga evidencia. bonito día, profe. Nos vemos.